hacer frente a esta ideología? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para salir adelante? Karen, una doctora de nuestra congregación, va a estar compartiendo con nosotros todo lo que tiene que ver con el aspecto científico y clínico. En su momento, ella vendrá a acompañarme y va a compartir con nosotros todo lo que es la parte clínica. Cuando se habla de ideología, pueden venirnos diferentes pensamientos a la mente, a la memoria. Pero realmente una ideología como tal es un conjunto de ideas, de pensamientos que distinguen a una persona, distinguen una comunidad. Esos pensamientos determinan cómo esa comunidad va trazando su accionar, cómo se fundamenta y cómo esos fundamentos cambian en sentido social su comportamiento, su orientación, su dirección. Habla la palabra que que como es el pensamiento del hombre, así mismo es él. Eso lo establece en el libro de los Proverbios. Entonces, cuando hablamos de la ideología de género, podemos ver una definición aquí muy acertada y muy común entre los autores que escriben sobre este tema, y es el conjunto de ideas, ideología, que sostiene que la diferencia entre un varón y una mujer no se deben a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales que responden a estereotipos impuestos a lo largo de la historia. Por tanto, el género asumido depende de la autopercepción. Es decir, según esta ideología, que yo no soy lo que biológicamente se ha establecido de mí, mi sexo, sino que yo soy una construcción social, cultural, que me han impuesto el ser hombre. O sea, a este sexo biológico, la sociedad se ha encargado de enseñarme de que yo soy un hombre, pero yo puedo ser una mujer porque yo me autopercibo una mujer. Si yo digo, hoy yo quiero ser una mujer, me autopercibo como mujer y ya dista el género de lo que es el sexo. Entonces, esto es lo que estamos nosotros viendo que ampara esta ideología. No se considera que varones y mujeres sean diferentes, sino que existen espectros de género independientemente del sexo biológico que cada uno tenga. Eso es para que vayamos conociendo qué es la ideología. Este es un sistema cerrado, donde no acepta que tú tengas divergencia, que tú puedas tener alguna idea contraria, porque tú no puedes apelar a la naturaleza humana, porque simplemente no creen en ella, no puede apelarse a la experiencia cotidiana. Por ejemplo, ver a los niños y la niña pequeña presentan diferencias naturales, o sea, cómo se inclina un niño a ciertos juegos o tiene ciertas características que están condicionadas por su propio cerebro y su propia cosmovisión de que le gustan las cosas más rústicas, las mujeres un poco más sentimentales. No se puede apelar a eso porque eso es una construcción. Y no puede apelarse a la opinión y deseo de las mujeres actuales porque están subyugadas. Entonces ya las mujeres, si piensan diferente, están fuera de contexto. ¿Cuáles son los preceptos que fundamentan esta ideología? Cuando hablamos de esta ideología, hablamos de feminismo radical. Este feminismo dice que hay que exaltar la figura de la mujer por encima de todas las cosas, una exaltación exagerada, una victimización. Cuando hablamos de igualitarismo, es la negación de las diferencias biológicas, que es lo que estamos conversando ahora. Anticristianismo es una oposición beligerante a todo lo que tiene que ver con las raíces judeocristianas que nosotros tenemos aquí en Occidente. La destrucción de la ontología del ser humano, que persigue una auténtica reingeniería de la antropología. La antropología lo que estudia es los orígenes del hombre, cómo está compuesto el hombre. Por ejemplo, nosotros como cristianos, y es una profesión, una convicción de nuestra fe,
es que nosotros somos tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces es una composición antropológica. Entonces, cuando se habla de esto, habla de que la concepción que tú tienes, la cosmovisión, debe ser trastornada a una nueva reingeniería del ser humano, diríamos así. El homosexualismo, vamos a decir, la promoción exagerada de esto prácticamente como una moda. Nosotros lo estamos viendo esto en la televisión, ahora en la película, para que seamos inclusivos. Tenemos un personaje o dos personajes que tienen esta tendencia y eso se está vendiendo como algo natural. En los canales de televisión vemos también cómo se salta a los presentadores que tienen esta orientación, cómo se le da fama. Y todo esto persigue lo que es una colonización de las ideas. Y esto es un tema peligroso, porque ya no vamos a colonizar mediante la guerra, no vamos a colonizar mediante la fuerza, sino que estamos colonizando aquí, en la mente. Por eso se habla de desconstrucción, se habla de diferentes términos que atentan contra nuestro esquema de pensamiento y cómo nosotros racionalizamos nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y esto es muy peligroso. Aquí habla de adoctrinamiento, es decir, de la crianza de nuestros hijos, cómo llevarlos e empujarlos a que tengan esa cosmovisión. Una dictadura ideológica, imagínese usted, con un pensamiento único y un rechazo frontal a si tú piensas algo diferente. Y todo esto entonces apoyado y amparado de los estamentos del Estado que promulgan y promueven esta ideología, así como mencionaba el pastor en la introducción, como algo bueno y sano y casi obligatorio por los compromisos que pueda tener nuestro Estado frente a los organismos multilaterales, llámese la ONU, llámese esos departamentos de la UNICEF y todo lo que tiene que ver con la ONU, liberalismo ético, relativismo moral. De esto ha escrito el pastor Miguel Núñez, que tiene un libro muy interesante que habla de la santidad y habla del relativismo y cómo el relativismo ha afectado a nuestra sociedad en su esquema de pensamiento y cómo se visualiza, porque ya las cosas, todo entra a un plano relativo, o sea, no hay una verdad absoluta, no hay absolutos, todo es relativo, todo depende de cómo tú lo mires, cómo tú lo racionalices, y no estamos cimentando nuestra sociedad en los valores que son absolutos, como la palabra de Dios, como un Dios creador, sino que todas las cosas las vemos a según la voluntad, según los intereses, todo cambia. Como ya yo les he hablado tanto de la ideología de género, ahora quiero mostrarles un videíto muy ilustrativo que le va a servir de referencia para ir relacionando todo lo que yo le he comentado de manera un poquito más gráfica, una narrativa. Y luego de este videíto vendrá Karen y nos va a acompañar con la parte clínica para ir desarrollando el tema. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente.
que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. No en todos los países, y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Que las diferencias que se dice que tienen Buenas noches. Bendiciones. Ahora yo les voy a hablar más acerca de lo que es el aspecto científico sobre la ideología de género. Para eso debemos manejar ciertos términos o definiciones que yo les voy a explicar. Tenemos lo que es el sexo. El sexo no es más que el conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen al ser humano y lo van a categorizar como mujer o como hombre. El sexo es una variable genética. Como dice aquí, está determinado por la naturaleza. La palabra dice que desde el vientre Dios nos creó y somos hombre o mujer desde el vientre. Incluso se le puede hacer una sonografía y pueden saber si a la madre si es un hombre o una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona no puede nacer y decir yo soy hombre o soy mujer porque biológicamente ya está determinado. No obstante, que hay personas que como sabemos, se cambian el sexo, o sea, los genitales se lo cambian, pero si le hacen ya un estudio genético, se determina que es, independientemente a pesar de que se inyecte toda la hormona que desee también.
Como vemos aquí, el sexo se clasifica en 3 categorías. Está el sexo biológico, el psicológico, el sexo social o civil. El biológico se refiere a la corporeidad física que tiene la persona, o sea, lo genético. Tenemos el sexo psicológico, que se refiere a las vivencias con el biológico, eso es lo normal. Pero como sabemos, existen ya personas que tienen, o sea, su sexo psicológico por las vivencias, puede ser algún trauma, un abuso sexual, puede hacer que se desvíe a lo que le corresponde. Ya el sexo social o civil se refiere a la percepción que tiene la sociedad con respecto al sexo de esa persona. Entonces, otros términos que vamos a manejar es el género, la orientación sexual, identidad de género y sexualidad. ¿Qué es el género? El género no es más, como dijo el hermano Alex, no es más que una construcción sociocultural que se refiere a los rasgos que la sociedad considera que un hombre y una mujer presenta. El género puede ser femenino, masculino o neutro. El género, tenemos, como dijimos, una construcción sociocultural. Esa construcción sociocultural puede variar durante la historia. Va a depender de la cultura, va a depender de las costumbres, del lenguaje. Ya lo que es la orientación sexual se refiere a la atracción hacia determinado grupo de personas. En este caso puede ser homosexual, le gusta el mismo sexo, heterosexual, que le gusta el sexo opuesto, asexual, no presenta atracción ante ningún sexo. Está el pansexual, que le interesa tanto todo tipo de género y todo tipo de sexo, y el bisexual, los dos sexos. Con respecto al género, es importante recalcar que existen ciertos rasgos que como que caracterizan a un hombre o una mujer. Por ejemplo, las mujeres se interesan más por las relaciones interpersonales, mientras que los hombres se caracterizan más por atraerle lo que es la fuerza física. Tenemos lo que es la identidad de género, que no es más que la percepción subjetiva de un individuo que tiene de sí mismo, de sentirse hombre o mujer, independientemente del sexo biológico. Y tenemos la sexualidad, que es el conjunto de características o condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Entonces, los aspectos científicos, ya vamos a entrar de lleno a esto. En esta parte, como sabemos, físicamente, o sea, usted viendo a 2 personas, puede saber si es hombre o si es una mujer. Pero también la ciencia ha demostrado genéticamente, endocrinológicamente, neurológicamente, que el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Vamos a hablar de la genética. La genética no es más que la rama de la biología que estudia lo que es la herencia y sus variaciones. Y desde que pensamos en genética, lo primero que pensamos es que el hombre es XY y la mujer es XX. Eso de una vez pensamos eso. Pero un estudio reciente ha demostrado que una tercera parte del genoma entre el hombre y la mujer es distinto. Nosotros sabemos por biología que nosotros estamos formados por 23 pares de cromosomas. De esos 22 son, o sea, físicos, usted lo ve y son iguales, pero en sí tiene material genético totalmente diferente. Y tenemos un par de cromosomas que son los sexuales, que son los XX en la mujer y el XY en el hombre. ¿Qué pasa con este estudio? En este estudio, Gershoni y Pietro Kops, ellos observaron qué tan activos son los mismos genes en hombres y mujeres. Ellos lo que hicieron fue, nosotros como ser humano tenemos, se estima que 20.000 genes. Ellos tomaron 16.760 genes y los observaron. Y ellos se dieron cuenta que existe una tercera parte del genoma, son distintos, pero no solamente se concentra en los cromosomas sexuales, sino también en los otros 22 pares de cromosomas somáticos que presentamos el hombre y la mujer. Ya lo que es endocrinológicamente, la endocrinología no es más que la especialidad médica que se encarga del estudio de las glándulas. Las glándulas son las que producen las hormonas, que son mensajeros que van a actuar en los órganos para que esto cumpla su función. Entonces, endocrinológicamente, la mujer y el hombre también es muy diferente. Y aquí yo voy a aprovechar para hablar
¿qué pasa? Que lo endocrinológico va a actuar sobre lo anatómico. O sea, las diferencias que tenemos un hombre y la mujer anatómicamente se debe a lo endocrinológico, pero lo endocrinológico se debe a lo genético. O sea, es como una conexión. Entonces, aquí la diferencia principal radica en que las mujeres presentan ovarios y los hombres presentan testículos. Y los testículos van a producir hormonas masculinas y los ovarios hormonas femeninas. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, los ovarios, que son lo característico de la mujer, producen el estrógeno y producen la progesterona, que son hormonas femeninas. Cabe destacar que las hormonas femeninas también se encuentran en la masculina, pero en pequeña cantidad. Y así en viceversa, las hormonas masculinas se presentan en las mujeres, pero en pequeña cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres presentan la progesterona, aunque esta hormona se va a encargar del agrandamiento de las mamas, también de preparar el útero para cuando la mujer quede embarazada, el óvulo se implante en el endometrio. Y ya lo que es el estrógeno, básicamente va a ser lo que va a producir la característica física de la mujer. ¿Por qué razón? Porque se va a encargar, por ejemplo, la piel suave, delicada que tiene la mujer, fina en comparación con el hombre, es gracias al estrógeno. Incluso las mujeres tienen diferencia hasta en las enfermedades que los hombres. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el estrógeno se encarga de disminuir la cantidad de colesterol que hay en la sangre. Por esa razón, las mujeres tienen menor riesgo de presentar un infarto, pero eso es hasta que llega la menopausia. Cuando llegó la menopausia, tiene el mismo riesgo que el hombre. El estrógeno también se va a encargar de unir los huesos a más temprana edad, por eso las mujeres son más pequeñas. También a nivel de los huesos, las mujeres le dan osteoporosis cuando llega la menopausia porque el estrógeno no va a permitir que el hueso se destruya. Pero automáticamente la mujer llega a la menopausia, esa función cede y la mujer presenta lo que es la osteoporosis. También el estrógeno, lo principal que conocemos es que produce la característica física con respecto al vello púbico, al agrandamiento de las mamas. O sea, esa característica a la mujer lo da los estrógenos. Ya con respecto al hombre, presentamos los andrógenos, que los andrógenos se producen por el testículo y se produce también por unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales que presentamos. Y los andrógenos son más que cualquier hormona esteroidea que sea masculinizante. Para que entiendan un poquito, por ejemplo, las mujeres que cuando les salen barba es porque tienen, que les salen así pelitos, es porque tienen el nivel de andrógeno, o sea, la hormona masculina más elevada de lo normal. Entonces, ya por ejemplo, con respecto a lo que es la testosterona, que es la principal andrógeno, se va a encargar de la calvicie del hombre con niveles muy elevados, produce calvicie. Produce lo que es la barba, el vello masculino, pone la piel más gruesa, aumenta el metabolismo del hombre, aumenta más producción de proteína, por eso el hombre tiene más masa muscular, porque el estrógeno hace que las mujeres depositen más grasa que el hombre. O sea, por eso es la diferencia en que la mujer tiene más grasa y el hombre más músculo. Ya lo que es neurológicamente también somos diferentes, totalmente diferentes. Esa diferencia se debe a la endocrinología en sí. Y la endocrinología, como ya dije, de lo genético. Entonces, neurológicamente, ya físicamente, si ven dos cerebros, el cerebro del hombre es de un 8 a un 13% más grande en el hombre en comparación con la mujer. El cerebro son dos hemisferios, como podemos ver aquí, son dos, pero ambos están conectados por una estructura fibrosa que se llama cuerpo calloso. O sea, los conecta a ambos. Pero a pesar de que el cerebro actúa como un conjunto, o sea, ambos tienen la misma función, cada lado se especializa más por algunas actividades y el otro lado por otras. Como podemos ver en esta imagen, el hemisferio izquierdo se encarga más de lo que es el razonamiento, del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, de la habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha. Porque es importante saber que, por ejemplo, la persona que le domina el lado derecho son zurdas. La que le domina el lado izquierdo hace casi toda la actividad y escribe con la derecha. Entonces, el hemisferio derecho se encarga más de la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, percepción,
tridimensional y control de la mano izquierda. ¿Qué pasa? Que en neurología se habla acerca de lo que es la lateralización. ¿Qué significa eso? Que el ser humano tiene más a dominar un hemisferio más que el otro. Y se ha demostrado que el hombre tiende más a lateralizar que las mujeres. Es decir, las mujeres normalmente utilizamos más los dos hemisferios en conjunto que el hombre. Eso explica por qué la mujer puede hacer más cosas en realidad al mismo tiempo que un hombre. Porque el hombre se lateraliza más ya con respecto a lo neurológico. Aquí tenemos transexualidad. Debemos saber la diferencia entre un transgénero y el transexual. El transgénero es cuando la persona se autopercibe un género diferente a su sexo biológico. Y ya la transexualidad se refiere a cuando la persona se somete a sustitución hormonal, o sea, hormona del sexo opuesto, y se cambia los genitales. En este caso, acerca de la transexualidad, el hermano y yo investigamos acerca de un estudio que se hizo indirecto, o sea, no fue con esa intención, pero se hizo un estudio acerca de unos gemelos. Se llama el caso de los gemelos Reimer. Aquí lo que sucedió fue lo siguiente. En el 1960, una pareja tuvo 2 gemelos. Y lo puede investigar porque todo fue real. ¿Qué pasa? Que cuando los niños tenían 7 meses, ellos tenían problemas para orinar. Y el pediatra le dijo que los circuncidara. Cuando los padres lo llevaron, eran 2, se llamaban Bruce y Brian. Empezaron con Bruce y cuando los doctores, el equipo médico se equivocó del bisturí y utilizó una aguja cauterizadora. Una cauterizadora como un aparatito eléctrico que utilizan en la cirugía para operar. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo problema eléctrico y le quemaron el pene al niño. Completamente se le quemó. La familia, la pareja no hallaba qué hacer y le dijeron acerca de un doctor que es psicólogo. Él estudió acerca del cambio de género en Baltimore y la familia acudió donde el psicólogo. Él le dijo, ustedes van a hacer lo siguiente, van a castrar al niño, o sea, le van a quitar su pene y lo van a criar como niña. Nunca le digan que es un niño. Ellos hicieron eso. ¿Qué pasa? Que cuando el doctor, él le hizo grabaciones con cita y dice, el niño presenta mucha rebeldía, presenta mucha actividad, las amiguitas le dicen marimacho, o sea, actuaba totalmente como un hombre. ¿Qué pasa? Que cuando tenía 13 años, él tenía pensamientos suicidas y la madre no hallaba qué hacer y le dice la verdad. Le dice, tú eres un niño, tú no eres una niña. Él se cambia el nombre, se llamaba Brenda, a David. Entonces, él hizo su vida normal, se casó con una mujer, lógicamente no podía tener hijos, se casó con una mujer que ya tenía 3 niños. Y cuando ya en el 2002, su hermano se suicida con una sobredosis, su gemelo, y él se entera de que, según el doctor, en su libro, él dijo que eso fue un éxito, que se puede, porque el doctor se basaba en que lo biológico no importa. ¿Sabes cómo cría el niño? Entonces, el doctor, David se sentía sumamente frustrado y cayó en depresión y se suicidó en el 2004. Entonces, aquí podemos ver que en sí, o sea, lo biológico no es todo. Nosotros ya venimos predispuestos a ser hombre o mujer. No es que nos críen, que digan, no, tú eres una niña siendo un niño. Porque en ese caso, presentaba comportamiento totalmente de un hombre. Entonces, ¿cómo surge esta ideología? Esta nace a finales de los 70 del feminismo radical, como dijo Emanuel Alex, está influenciado por el estructuralismo, revolución sexual, neomarxismo, concebida como lucha de clases. ¿Qué pasa? Que principalmente por el mismo estudio que hizo el psicólogo, comienza a cambiarse sexo por género, o sea, como los términos, y definiendo ya lo que es el género, como dije anteriormente, como una construcción sociocultural. El término género se utiliza por primera vez en lo que es la 4ª Conferencia Mundial de la ONU en Pekín en 1995. Aquí dice que el sentido del término género ha evolucionado
diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambios. Entonces, ¿qué pretende esta ideología? Esta ideología propone la búsqueda de la liberación total del hombre en todos los órdenes, tras la deconstrucción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura, de la ley natural. Cuando el hombre se libera de todo esto, ellos dicen que el hombre va a ser libre. Este pretende separar el rol de la mujer que la sociedad les ha asignado, construir una sociedad sin géneros sexuales para conseguir la no diferenciación entre los sexos, liberar al ser humano de las limitaciones biológicas, o sea, lo biológico no importa, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor, destruir el sistema patriarcal, papeles sociales, religión, tradición, educación, política, masculinidad y feminidad, relaciones de familia, reproducción humana de origen heterosexual. Innovación, separación del sexo-género, las diferencias físicas son social y políticamente neutras, cuestión de preferencia y se debe a imposiciones sociales. El hermano Alex va a seguir acerca de lo que es la deconstrucción del lenguaje. Honremos el trabajo de nuestra hermana y démosle un aplauso, por favor. Eso es lo que se llama una exposición magistral con propiedad y conciencia. No nos dejemos engañar. Hemos tenido casos ya de la implementación de esta ideología en España, donde hay una censura latente sobre el disentir sobre esto. Ahora vamos a estar hablando, continuando al hilo de lo que ella ha expuesto, siguiendo la línea. El doctor que hizo este experimento se llama John Money, para que tomen nota, y luego entonces usted va al internet y puede ver la historia catastrófica de estos gemelos. También en la web, en YouTube, puede encontrar otros videos que tienen que ver con personas que han sido transgénero, que han sufrido toda esta aberración, cómo han sufrido psicológicamente y cómo ellos están emprendiendo páginas para ayudar a gente para que salgan de ese mundo. Usted puede entrar al internet y hacer búsqueda de todo esto. Esta ideología busca la desconstrucción. Este es un concepto muy novedoso de la desconstrucción. Llámese que cuando tú desconstruyes es como un sinónimo de destruir todo lo que tiene que ver con las bases y los cimientos que nosotros estamos teniendo. Cuando hablamos de la desconstrucción del lenguaje, estamos hablando de que tenemos que tener un lenguaje inclusivo y que debemos evitar las palabras que hagan alusión a sexo específico. Entonces, también usar los términos, cambiarlo y suavizarlo un poco. Todo esto va apuntando hacia lo que se persigue con la desconstrucción del lenguaje. Por ejemplo, el aborto, todos sabemos lo que es el aborto. Gracias a Dios en nuestro país, en nuestra Constitución todavía se preserva la vida desde la concepción, o sea que no hay causales por la cual abortar. Sin embargo, el término que se usa para abortar, la definición que se usa del aborto es interrupción voluntaria del embarazo. Como matrimonio articulamos que es una pareja, un compañero sentimental, el adulterio como una aventura extramatrimonial, la masturbación como aprender a amarse, aprender a quererse, la pederastia, amor intergeneracional, imagínese usted. Ya hay países donde este asunto se puede, en función de esta ideología y de lo que nosotros estamos aceptando, que un adulto pueda tener relaciones sexuales con niños hasta de 13 años. Imagínese usted. En Estados Unidos, me parece que en el estado de Nueva York, ya el aborto puede ser, aún prácticamente el niño naciendo, se puede abortar. Hacia allá que se nos está empujando. La eutanasia
que la definición que yo le daría sería como un suicidio voluntario o un suicidio aprobado. Decimos que es caridad y que es solidaridad. Entonces, todo esto también busca lo que es el lenguaje inclusivo. Usted sabe que ahora eso está muy de moda, que la discriminación, y para no discriminar aquí, no podemos decir todos, porque todos entonces se refiere a masculino. Cuando Alemán hablaba de género, el término hasta el 1965, cuando John Money hizo este experimento, el término se usaba en la lingüística como género, hablándose del lenguaje, la palabra que se refiere a un género masculino, femenino y neutro. Por ejemplo, los artículos, lo, se refiere a algo que viene como masculino, el carro, la mesa, entonces tiene un género. Entonces todo esto busca el eliminar esas acepciones y poder tener un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, en vez de decir todos o todas, deberíamos decir todes, y ya están todos incluidos ahí. Entonces, sí, todes, para que estén todos. Pero esto es una locura. Esto no resiste ningún tipo de análisis, porque los diferentes idiomas tienen diferentes esquemas de género en su lenguaje, en las palabras. Por ejemplo, el inglés, el género no es lo mismo que en el español, y así en otras lenguas no es lo mismo. Entonces se busca la desconstrucción del lenguaje para que las palabras vayan perdiendo y diluyendo el significado y vayan tendiendo al relativismo, a que no tengan un peso específico cuando damos una definición. Por ejemplo, vemos el aborto, una interrupción involuntaria. No, el aborto no es eso. Vamos a hablar de lo que es el aborto en verdad. La desconstrucción de la familia, y aquí este asunto sí es serio. Esta ideología piensa, cuando hablamos también de la construcción de la religión, la familia es la institución que Dios creó, es la base, es el cimiento donde se erige, donde se levanta la sociedad, donde se levantan las instituciones. Entonces, en la familia es que nosotros enseñamos a los niños a amar a las niñas, a cuidar de ellas, enseñamos que el varón es el proveedor, y se van determinando estos roles que según ellos dicen que son hegemónicos. Cuando hablamos de la hegemonía, hablamos de que todo está igual y que el patriarcado subyuga a la mujer y viene desde la familia patriarcal, el hombre, el esposo, la esposa, los hijos. Entonces todo eso hay que cambiarlo, porque la mujer ha sido subyugada por el hecho de dar a luz, por el hecho de que se ha visto impedida de muchísimas cosas dentro de la historia. Entonces, esto busca la deconstrucción de la familia. Su blanco principal, la destrucción de la familia normal, de la familia establecida por Dios. Aquí tenemos algunas citas de algunas personas que han hablado de esto. Por ejemplo, Alison Jaeger dice: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La misma institución de las relaciones sexuales en la que el hombre y la mujer desempeñan el rol bien definido desaparecerá. La humanidad podrá revertir finalmente su sexualidad poliformadamente perversa natural. Aquí tenemos otra cita de Christine. Dice que la familia nos da la primera lección. Esto era lo que estaba mencionando casi ahora. La familia nos da las primeras lecciones de ideología de clase dominante y también le impone lecciones a otras instituciones de la sociedad civil. Nuestras familias son las que se enseñan primero la religión, los buenos ciudadanos. Tan completa es la hegemonía de la clase dominante en la familia
que se nos enseña que se encarna el orden natural de las cosas. Es reprimir la sexualidad, especialmente la femenina. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo con el diseño, con el orden que Dios le ha dado a las cosas. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con eso y hay que deconstruirlo para fomentar una sociedad no basada en la institución de la familia como Dios la estableció, sino de como yo quiero que sea. Y si nosotros hacemos y nos detenemos un momentico aquí y nos ponemos a pensar y a reflexionar un poco, cómo un niño de 4, de 5 años, cuando vayamos al tema de la educación, bueno, vamos a la reflexión para cuando lleguemos a ese punto, no nos vamos a adelantar. La deconstrucción de la reproducción, aquí se apela a un tipo de sociedad más imaginativa, de que la reproducción sea prácticamente un mercado y que se puedan usar diferentes mecanismos de reproducción como la inseminación artificial y otro tipo de técnicas, métodos que haya para esto. La deconstrucción de la sexualidad, la programación de la especie determinada socialmente. Es decir, que nosotros como sociedad hemos definido cómo es que debemos reproducirnos. Entonces ahora esto pretende que no sea así y estamos hablando de la libre elección de reproducción, libre elección de estilo de vida. Cuando hablamos de libre elección de estilo de vida estamos hablando de sexualidad libre, o sea, finalmente todo es permitido, no hay ningún tipo de control. Y aquí sí vamos a detenernos un momentico con la deconstrucción de la educación, para luego ir adentrándonos al panorama nacional. Esta señora Birgis, que fue presidenta de Islandia, en esa misma conferencia propuso cómo era que debía ser el esquema educativo. La eliminación de los estereotipos, y grábese eso, que lo vamos a ver más adelante, eliminación de los estereotipos sexuales de los textos escolares, los términos mujer, esposa, madre, deben desaparecer, para asegurar así que las niñas y los niños hagan una elección profesional informada y no en base a las tradiciones y prejuicios sobre su género. Dígame usted si eso resiste a algún tipo de análisis. Que un niño de 4 años, de 5 años, haga una decisión informada, haga una decisión profesional, una selección informada profesional de lo que él quiere ser, cuando lo estamos induciendo a que sea de una forma contraria a nuestro principio. Entonces, de igual manera, vamos a ponerle a nuestros hijos a que no le damos una licencia para que conduzcan a los 5 años de edad, no le damos alcohol, o sea, no está permitido ese tipo de cosas, pero sí a que ellos elijan libremente, que no es libremente, sino de manera condicionada, cuál sería su género, atrofiándole su mente, violentando los mismos derechos humanos, los mismos derechos que están establecidos para nuestros hijos. Entonces, ahí en la imagen, este es un caso en España, usted lo puede buscar y documentarse, en las estaciones de los buses, vemos que dice aquí, una imagen con niños y niñas y diferentes órganos. Hay niñas con penes y niños con vulva. La mayoría sufre cada día, dice, porque la sociedad desconoce esta realidad. Hablemos de ello, oiga. Ahí mismo en España, personas vieron este anuncio y sacaron una guagua: que no te engañen, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva.
lo censuraron, le quitaron el vehículo, lo acusaron y fue sometido fueron sometidos a la justicia, imagínense, porque lo catalogan de homofóbicos, lo catalogan de intolerantes. Hacia allá es que nos quieren llevar. Mire si esto es grave. Aquí lo que estamos haciendo es conciencia de todo esto. Esta es una cancioncita que le ponen en la escuela a los niños. Bien breve, vamos a escucharla. Como el audio está medio bajito, presten mucha atención. Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos, es el amor lo que importa acá. Yo no sé qué piensa usted de eso. Yo me imagino que la cara de asombro que ustedes tienen es la misma que me impactó, o sea, es la misma que yo tuve cuando yo escuché una cosa como esa. Dígame usted, si nosotros podemos hacer silencio ante todas estas cosas, ¿cómo podríamos nosotros permitir eso con nuestros hijos? De ninguna manera, ¿verdad que no? Y esto no sigue ahí, entonces hablamos de la desconstrucción de la religión. En la religión, obviamente, se establecen dos sexos, porque varón y hembra Dios lo creó. A su imagen Dios lo hizo. Hombre y mujer. Ahí no hay tutía, ahí no hay manera de buscarle otra cosa. Entonces hablamos de que la religión es fundamentalista, hablamos de que la religión es un invento que se inventó el hombre para subyugar a la mujer. Y estamos tratando de tener una teología que apunte a esta ideología, que la ampare, y estamos creando también otros dioses también, como la diosa Sofía y demás familiares. Usted más adelante puede seguir nutriéndose. La deconstrucción de la cultura, este es otro asunto que ellos estarían trabajando, y ya vamos a entrar un poco al plano nacional con todo este asunto que tiene que ver con la ordenanza 33/2019. Antes de entrar a lo que es la ordenanza y todo lo que tiene que ver con nuestro panorama nacional, quisiera reflexionar con ustedes sobre nuestra situación como país. En nuestro país, cada año mueren asesinadas aproximadamente 100 y tantos de mujeres en promedio. Eso es algo alarmante y es algo espeluznante. Nuestra Constitución, en el artículo 34, me parece, en uno de sus incisos, habla de la igualdad de la mujer y del hombre. Y podríamos nosotros razonar frente a todos esos feminicidios y a lo que establece nuestra Constitución, de que es necesario avanzar para nosotros detener ese mal que nos arropa como sociedad, como son los feminicidios. Y hasta ese punto nosotros lo vemos como bueno y válido, de que se propugnen políticas y que se propugnen incentivos que ayuden a mitigar este mal que nosotros tenemos como sociedad, y de que el hombre aprenda a amar, aprenda a valorar, aprenda a
a tener a su esposa, como la palabra lo establece, como ese vaso frágil y que se debe amar como su propio cuerpo. Sin embargo, cuando vemos y analizamos un poco la ordenanza, en unos de sus considerandos, dice que para lograr un cambio en el imaginario colectivo hay que desconstruir los estereotipos de género que promocionan la masculinidad y feminidad, que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, siendo la escuela portadora de los avances o retrocesos. Entonces, cuando hablamos de deconstruir los estereotipos, ya lo vimos a qué se refiere, qué busca la ideología. La ideología busca deconstruir los estereotipos. Entonces aquí diríamos que hay como un caramelo envenenado, como disfrazado, lo que subyace de todo eso, porque realmente como sociedad nosotros debemos trabajar lo que tiene que ver con los feminicidios y el valor que se le tiene a las mujeres. En el artículo 1, en el inciso D de esa misma ordenanza, habla trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles extractos, de lo cual no se escapa el sistema educativo. Entonces hemos visto en otros países donde se ha implementado esta ideología, vemos el cantito, vemos la promoción, y si usted se pone a investigar un poquito más, hay bastante literatura, bastante videos que hacen reflexión de esto, de cómo hay personas denunciando los libros de texto, cómo están torcidos, manipulados, para que nuestros hijos sean condicionados a esta ideología, como adoctrinamiento. ¿Qué dice nuestra Constitución? Lo primero es que nuestras raíces son cristianas. Cuando empezamos la conferencia, que trazamos el objetivo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en nuestra Constitución está establecido lo que es nuestro escudo y lo que contiene ese escudo. También nuestra Constitución habla de lo que es una familia. Una familia dominicana para el dominicano es una familia, según el artículo 55, si pueden ver lo que está en negrita, dice: pues la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Expresamente en nuestro sentir como país, como nación, nosotros tenemos bien claro lo que es una familia. Una familia no es dos papás ni dos mamás. Una familia, según nuestras raíces, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, es un hombre y una mujer. Todo lo que se haga fuera de ahí como ley, como ordenanza, entonces atenta con nuestros principios constitucionales. Entonces Rafa, que es abogado, no hay ninguna ley, sabe, y puede darnos clase de eso, y me puede corregir si no es así, que no hay leyes por encima de la Constitución. La Constitución es la mamá, es el papá, es lo primero. Habla el artículo 63, que la familia es la responsable de la educación de sus integrantes y tiene el derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Es decir, que el Estado tiene que promoverlo, pero la decisión final es de la familia. El Estado no está por encima de la familia en torno a lo que se le debe enseñar o no a sus hijos. Y con eso nosotros tenemos que abrir los ojos. Ahora, ¿qué dice la ley de educación? Y aquí sí, esto sí está interesante. En el artículo 4 de la ley de educación dice, hablando del inciso E, todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos, evidenciados por el libro
del evangelio que aparece en el escudo nacional, en el que dice Dios, patria y libertad. Eso dice la ley de educación, hermano. Está ahí, yo no lo sabía. ¿Qué dice el artículo 5 de esta propia ley? Dice que debemos formar cristianos amantes de su patria, amantes de su familia. ¿Qué dice la Constitución que la familia? Que ellos sean amantes de su familia. ¿Cuál es la familia? Papá, mamá, esposo, esposa, hijos. Bueno, ¿qué nosotros entonces podemos hacer frente a todo esto? ¿Qué dice la palabra? Ya usted ha ido entendiendo y ha ido viendo todo lo que es la ideología. Esto de esta ideología está muy influenciada por muchas filosofías, por muchos esquemas de pensamiento. Y lo que busca es, como decía la hermana, la liberación total del ser humano, a que no tenga restricciones de ningún tipo, ni tenga ningún tipo de cimiento y absoluto. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que la función heterosexual no es que es libre elección, es que Dios lo concibió así, en su diseño, en su mente, en el original. De que sus órganos están hechos para que uno reciba al otro, para que una parte suya, que es el semen, vaya y fecunde un óvulo de manera natural, de manera diseñada. Y Dios estableció los roles de la familia. Ahora, hay muchos mitos, y de esto deberíamos hacer una conferencia quizá aparte, sobre el homosexualismo, pero podemos ver en Levítico 18:22, donde dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, porque por ahí salen cosas. Ese órgano tiene una función muy específica de salida nada más, no de entrada. Léase el libro de Dunker, cuando habla de la homosexualidad al desnudo. Los homosexuales o este conglomerado se muere más joven, sufre de más enfermedades, son más propensas al cáncer, son más propensos a contraer el SIDA y todas las enfermedades venéreas. Entonces eso tiene algún tipo de lógica. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 9 al 10. Vamos a leer la parte B del verso 9. Dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, Dios sería un Dios injusto si Dios lo hace predeterminado a que sean con alguna orientación sexual. Sería Dios muy injusto si ya de antemano están condenados predeterminadamente. Ahora, el hombre tiene una concupiscencia y se manifiesta ese pecado en la medida que el hombre va tomando conciencia y va entonces haciendo lo malo. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Ahora, este asunto
no tiene categoría científica porque se ha tratado de avalar de diferentes maneras, de un gen, de una predisposición, de las hormonas, pero al final no han podido, bajo ningún criterio científico, decir que nacen así. Por eso es una preferencia sexual. Entonces todavía hay muchos cristianos que desconocen esto y piensan que nacen. Entonces reflexionen en el Señor, busque discernimiento, apele a los principios que establece la palabra y aférrese a su Dios de amor y de misericordia, que está dispuesto a sanar, a restaurar, a revertir y a traer de las tinieblas, como nos trajo a nosotros, a los demás, a su luz admirable, para que seamos nuevas criaturas. Karen me va a acompañar aquí, ya prácticamente estamos finalizando, para reflexionar así, ¿qué podemos nosotros hacer? Entonces, una duda que a mí me surgió ahí sentada mientras el hermano les hablaba, yo quiero aclarar una duda con respecto, por ejemplo, a los gemelos Reimer. No es lo mismo orientación sexual, como dijo el hermano, a identidad de género. O sea, en el caso de los hermanos Reimer, aquí nos dice que lo biológico determina. O sea, no la crianza en ese caso no te va a determinar de ser hombre o mujer, sino que biológicamente tú lo eres, pero ya en la orientación sexual, ahí sí influye totalmente se puede decir, las vivencias de la persona. O sea, la orientación sexual de ser que le guste los hombres, que le guste el mismo sexo y todo eso, está determinado por las vivencias de la persona, en ese caso sí. Entonces ya, ¿cómo hacer frente a esta ideología? En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra dice que la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros debemos conocer plenamente a Jesucristo a través de su palabra y nosotros mismos, o sea, nos vamos a dar cuenta, nadie nos tiene que decir nada porque nosotros como cristianos sabemos que es incorrecto y sabemos cuál es la verdad. En Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En Efesios 5:24-25, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El primer paso es conocer la verdad. Y no solamente conocer la verdad, sino que la verdad nos liberte porque la hagamos propia. Entonces, hablando de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, que esté Cristo en nuestro corazón y que nuestros corazones estén cimentados en Él, es el primer paso para nosotros hacerle frente a esta ideología. También debemos saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay conocimientos que se levantan en contra de la verdad, que nosotros debemos hacer frente con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestros principios bien definidos, no aplaudiendo todas las cosas, no haciéndonos eco de todas las cosas, sino guardando nuestra vida. Y mientras yo miro este tema, y la palabra habla de la persecución del cristiano, probablemente nosotros no estamos siendo objeto de persecución física como otros hermanos que viven en Oriente. Sin embargo, nuestra persecución es aquí, ideológica. La colonización de las ideas. Ese ataque que va directamente a la mente, que quiere distorsionar todo lo que es de Dios. Entonces, esos argumentos que se levantan en contra de Dios, tenemos que someterlos a la palabra de Dios.
y nosotros estar cimentados. Aquí en el libro de Efesios, usted se va al capítulo 5 y se va a encontrar cómo Dios estableció la familia y cuáles fueron los roles. ¿Qué dice aquí? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, hablando de la mujer, lo estén a sus maridos. ¿Pero qué dice del marido? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo nos amó. ¿Cómo Cristo nos amó? ¿Cuál fue su manifestación de amor? ¿Qué fue lo que recibimos de Él? Su vida, como dice el hermano. Se entregó a sí mismo, no escatimó nada. Mire que dice Juan 3:16, que todo prácticamente lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo. Dígalo usted mismo con fuerza. Pues si usted cree eso, dése un aplauso, déle un aplauso al Señor. Entonces, ya por último tenemos a 2 de Corintios 10, de 3 al 6, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Incluso la misma palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, nuestras armas no deben ser carnales. Como cristianos debemos estar competentes para salir al mundo, conocer la palabra y en este caso de esta ideología, poder tener conocimiento y basado en la palabra, defender por qué no es correcto. Bueno, esto nos sitúa en otro plano. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, en ese plano, en el plano espiritual, nosotros tenemos mucho que hacer. Tenemos las herramientas, tenemos la oración. En este caso de esta casa, de esta congregación, tenemos la predicación, el hacer discípulos. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Amar a nuestras familias, restaurar nuestra familia. ¿Qué podemos nosotros hacer como iglesia? Capacitar a nuestros hombres para que amen, para que respeten a su esposa, para que peleen por su familia, por guardar sus hijos. Porque la imagen del hombre, el hombre está en una crisis ideológica donde el hombre le ha dado la espalda a todo su rol, a toda su responsabilidad, cuando el hombre está llamado a ser sacerdote y ser el ministro de su casa. Entonces necesitamos reforzar la imagen del varón. Necesitamos que nuestras familias sean funcionales, llenas de amor. Y luego entonces, como ellos quieren desconstruir la familia, nosotros entonces estamos llamados a sembrar vida, a sembrar luz. Porque al final estamos hablando de que esta comunidad representa un 4%. Entonces, ¿cómo un 4% debe determinarnos a nosotros que somos nosotros los que estamos errados, que estamos mal? Porque estamos mal porque tenemos relaciones heterosexuales, pero eso no es posible. Sin embargo, todo eso obedece a una agenda. Y esto, lo que está viviendo la iglesia, esta persecución, se llama, según lo establece Mateo 24, como principios de dolores. Porque la iglesia no puede ignorar que la venida de nuestro Señor está cerca. Pero el Señor debe encontrarnos haciendo su voluntad. Y el que el Señor esté cerca no quiere decir que yo me haga de brazo cruzado frente a todas estas cosas que pasan.
Y esta iglesia ha asumido su postura frente a esta ideología, llamando a esta conferencia para que sea conocida la verdad y para que sea conocida cuál es la posición de Torrente de Vida frente a esta ideología, porque somos pro vida, somos pro familia. Y por último, este pensamiento de Martin Luther King Jr., una nación se sentencia a sí mismo cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Torrente de Vida está dando un grito a la libertad. Amén. Un aplauso.